Hola queridos hermanos, hoy día continuamos con nuestra serie de estudios y predicaciones en el Evangelio de Marcos. Y antes de continuar con el pasaje que nos toca ver hoy, te quiero invitar a hacer una oración. Oremos. Padre, ahora que vamos a ver en tu palabra acerca del santo estado del matrimonio, te pedimos que lleves tu palabra a nuestros corazones, de tal manera que podamos aprender lo que tú quieres, que aprendamos y de esta manera poderlo vivir y ponerlo en práctica en nuestras vidas, en nuestros hogares y enseñar también a otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que podemos decir sin temor a equivocarnos que el divorcio ha llegado a verse como algo común en nuestro tiempo y cultura. El número de matrimonios que terminan en divorcio es alarmantemente alto y cada año que pasa ese número va subiendo más y más. Tanto así que realmente a los ojos de la sociedad es algo ya normal, regular, no es visto con tristeza ni con pena ni como algo negativo. De hecho, muchas parejas de novios conversan de que fácilmente pueden divorciarse si es que el matrimonio no funciona. Incluso creo que podemos ver que en la juventud de hoy el matrimonio ya ni siquiera es visto como una opción válida. Es más cómodo, conveniente y barato para los jóvenes de hoy simplemente convivir juntos. El matrimonio no es importante a sus ojos, sino más bien ya es visto como una institución arcaica, obsoleta y que no funciona. Quizás por el ejemplo de sus propios padres y el divorcio y el fracaso que vieron en sus propias familias o en la sociedad, en las familias de otros. No creo equivocarme al decir que en cada familia que hoy está viendo o escuchando este mensaje hay al menos un divorcio entre los hermanos, tíos, familiares, abuelos, padres, o quizás incluso entre los hijos. Sin embargo, déjeme decir que la palabra de Dios nos muestra que el matrimonio no solamente sigue siendo vigente, sino que es una institución santa, creada por Dios y diseñada para nuestro bienestar. Sin el matrimonio, ninguna sociedad va a triunfar, va a prosperar, se mantendrá bien, sana. Porque el matrimonio es el fundamento, los cimientos de Dios para una sociedad. Y hoy día deberíamos defender, amar y estar dispuestos a luchar por el matrimonio. ¿Cómo? Lo vamos a ver hoy en este sermón. Porque el pasaje que nos fue leído habla precisamente acerca de lo que Jesús tuvo que decir y enseñar. Partamos con los primeros versos. En los versos del 1 al 9 hay una pregunta. Noten el verso 1, que indica que Jesús y sus discípulos llegaron a la región de Judea en su camino a la ciudad de Jerusalén. Marcos nos está mostrando que ya no fue posible, mientras más se acercaban a Jerusalén, ya no fue posible pasar desapercibidos. Recuerden que ellos querían, que Jesús, mejor dicho, quería estar un tiempo más a solas con sus discípulos. Pues mientras llegaban a Jerusalén, no fue posible. La gente lo reconoció y volvieron a juntarse las multitudes alrededor de él. Pero con las multitudes también retornaron otros viejos conocidos. Ya los vimos en el relato de Marcos anteriormente, los famosos fariseos. Estos fariseos eran hombres religiosos que cumplían, según ellos, las leyes de Moisés, de Dios en el Antiguo Testamento a la perfección. Eran muy rigurosos con las tradiciones religiosas. Bueno, estos fariseos retornan y vienen con una pregunta. Y quiero que te des cuenta en el verso 2 que la pregunta de estos fariseos no proviene
de una intención verdadera de querer realmente aprender o querer conocer la opinión de Jesús acerca del tema del matrimonio y del divorcio. Ellos no están esperando sinceramente conocer la opinión de Jesús. Ellos le hicieron esta pregunta para ponerlo a prueba o para tentarlo, como también traducen otras versiones. Ellos vinieron con esta pregunta acerca de la validez de un divorcio. Pero la verdadera intención no era aprender acerca del divorcio, sino probar a Jesús, tentarlo. Ahora, ¿cuál es esta prueba? Bueno, Marcos no nos dice cuál es la prueba que ellos están diseñando aquí a través de esta pregunta, pero hay dos alternativas posibles. Y déjeme responder a esto rápidamente. La primera alternativa, ¿qué es lo que ellos estaban tratando de hacer? Recordemos que este es el territorio de Herodes Antipas, y esto es muy importante. Herodes Antipas, o también conocido como el tetrarca. Él es el Herodes que había encarcelado y también ordenado decapitar a Juan el Bautista, porque Juan estaba predicando y hablando en contra de la relación adúltera que tenía Herodes con la mujer de su hermano, esta mujer llamada Herodías. Juan el Bautista había hablado en contra del divorcio de Herodes y su posterior matrimonio con Herodías, y lo denunció como un pecado. Entonces, notan, esta puede ser la razón por la cual los fariseos querían exponer a Jesús probablemente. Porque si Jesús decía que no era permitido que un hombre se divorcie de su esposa, entonces ese mensaje iría directo a los oídos de Herodes. Y él podría también mandarlo a encarcelar y mandarlo a matar. Esa es probablemente la prueba que ellos estaban tramando en contra de Jesús al hacer esta pregunta. La otra posibilidad es la siguiente. La primera posibilidad es que ellos quieren tender una trampa política. La otra posibilidad es quizás tenderle una trampa teológica. Escucha bien, en aquellos días existía, mejor dicho, una controversia teológica entre los maestros y teólogos judíos. La controversia tenía que ver con cómo interpretaban la ley de Dios, la ley que Dios les había dado por medio de Moisés en el Antiguo Testamento, concretamente con un pasaje del libro de Deuteronomio, que se los voy a leer a continuación. Escuchen bien. Deuteronomio, capítulo 24, 1 al 4, dice lo siguiente: cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada, por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se le entregará personalmente y la despedirá de su casa. Al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre, pero si el segundo esposo la aborrece y le escribe una carta de divorcio y se la entrega personalmente y la despide de su casa, o si este segundo esposo muere, el primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues ha quedado impura. Deuteronomio 24, 1 al 4. En ese pasaje la ley establecía claramente que un matrimonio podía terminar en divorcio. Y la causa válida para divorciarse era que sí se había cometido una cosa impura. Entonces, la controversia en los tiempos de Jesús entre los rabinos, entre los maestros, estaba en definir qué era esa cosa indecente. Y las opiniones estaban divididas entre dos escuelas, dos líneas de pensamiento teológicos. Por un lado estaban los conservadores y por el otro lado, adivina quién, los liberales. Queridos hermanos, siempre habrá conservadores y liberales entre aquellos que interpretan la palabra de Dios.
las cosas en ese sentido no han cambiado desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días. Los conservadores en ese tiempo decían que la única cosa que justificaba el divorcio, esa cosa indecente de Deuteronomio, era una ofensa sexual, del tipo sexual, adulterio. Cualquier otra ofensa de menor proporción que no sea adulterio no era justificativo para divorciarse. Entonces, ellos decían que una pareja o matrimonio, por mucho que estén en desacuerdo, se peleen, no vivan en paz, anden todo el tiempo peleados, debían mantenerse juntos y nunca jamás divorciarse. Ese era el pensamiento conservador. Ahora, la otra escuela, la de los liberales, interpretaba que esta cosa indecente podía ser cualquier cosa que le provocaba vergüenza al esposo. Cualquier cosa que la mujer hacía y le pudiera hacerle a él infeliz o incluso descontento era esa cosa indecente. Por ejemplo, los liberales enseñaban que prácticamente cualquier cosa que desagradaba al marido podía ser un motivo justo para divorciarse de su mujer. Si ella rompía un plato en la casa y este plato era el plato favorito de él, ese acto de romper el plato lo ofendía. Por lo tanto, era motivo para que él pudiera darle una carta de divorcio porque se había sentido ofendido. Entonces tenemos estos dos puntos de vista que eran los que se enseñaban en los tiempos de Jesús. Por un lado, uno que era reducido, que buscaba que nadie se divorcie. Por otro lado, uno que era demasiado permisivo, que permitía cualquier razón para divorciarse. Entonces, en los días de Jesús, ¿cuál de estas dos escuelas era la más aceptada, la más enseñada y que la sociedad en su gran mayoría había abrazado? ¿Puedes adivinar? La liberal. En ese sentido, las cosas tampoco cambian. La sociedad siempre se va a inclinar por aquello que te es más permisivo. Los liberales habían ganado la aceptación y la popularidad en los pensamientos y en los corazones de la gente. Por eso es que Herodes podía divorciarse y casarse con la mujer de su hermano y salirse con la suya sin que a nadie le parezca malo u ofensivo. Porque el pensamiento de la gente era mayoritariamente liberal. Por eso es que más bien les parecía ofensivo e impactante que Juan el Bautista denuncie ese acto de divorcio como algo inmoral. Entonces los fariseos fueron a Jesús y le tendieron una trampa con implicaciones políticas y religiosas. Si Jesús decía que era permitido divorciarse, entonces ellos podían, por arte de magia, convertirse en conservadores y acusar a Jesús de ir en contra de la ley de Moisés. Pero si Jesús decía que no era permitido divorciarse, entonces ellos podían ir corriendo y acusarlo a los herodianos. Acusar o denunciar ante la opinión pública, funarlo en las redes sociales, de que Jesús está hablando en contra de lo que para todos es normal. Jesús está yendo en contra de la opinión popular. Y hasta Herodes podría ir en contra de Jesús. Era una trampa maliciosa y una trampa perfecta. No había forma de que Jesús se escape sin ofender a uno o al otro lado. Pero a Jesús realmente nunca le importó caerle bien a la gente. ¿No es cierto? A él nunca realmente le importó caerle bien y ser famoso en la opinión popular, estar en trending topic. No le importaba ser popular y tampoco le interesaba ser políticamente correcto, tener contentos a los teólogos. Su pan y su bebida eran hacer la voluntad de su Padre. Él había venido a enseñar la verdad. Así que veamos cuál fue su respuesta. Versos 3 y 4. Jesús les respondió: ¿qué les mandó Moisés?
Ellos le dijeron, Moisés permitió el divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Ahora es bueno notar que la única cosa que tenían en común los maestros de ambas escuelas, la liberal y la conservadora, era que el certificado de divorcio era absolutamente esencial para un divorcio correcto. Tanto liberales como conservadores decían que era importantísimo que el marido que se divorcie le entregue un certificado de divorcio. Era necesario para probar que ella se había divorciado debidamente, de forma adecuada. Y así ella podía volver a casarse. Sin ese certificado, ella no podría volver a casarse. Así que ambas posturas estaban de acuerdo, por lo menos en ese punto. Consideraban que el certificado era absolutamente necesario. Y ahí es donde ellos responden con ese énfasis. La respuesta de Jesús fue la siguiente. Ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Jesús le responde con la palabra de Dios. Jesús los transporta al diseño original, a la creación, a Génesis. Y les hace ver que en los planes originales de Dios no existía el divorcio. No estaban dentro de sus planes el divorciarse. Que si Dios lo permitió por medio de Moisés, fue por causa del pecado. Por causa de la obstinación, por causa de la dureza de nuestros corazones. No era el diseño de Dios y no es la voluntad de Dios que existan los divorcios, aunque Él mismo lo permita. Es una respuesta clara, simple y concreta, ¿no es cierto? Y uno pensaría que luego de esta respuesta tan clara, los cristianos, a partir de ese día en adelante por todo el mundo, tendrían una misma visión, clara y unida respecto al tema del divorcio, ¿cierto? Sin embargo, la verdad es que todavía hoy sigue existiendo controversia y peleas y discusiones y desacuerdos entre conservadores y liberales con respecto al mismo tema, al matrimonio y al divorcio. Y la controversia tiene que ver hoy día, con la interpretación de qué estaba queriendo decir Jesús en estos versos. El desacuerdo sigue estando en la letra chica. Seguimos buscando la letra chica a las escrituras. Hay muchos teólogos y pastores en algunas iglesias quienes no tienen permitido por ningún motivo el divorcio. Toman este pasaje de Marcos y dicen que Jesús ha establecido la enseñanza del Antiguo Testamento, eliminó eso de la cosa indecente. Él no mencionó la cosa indecente, por lo tanto no podemos divorciarnos. El propósito de Dios es que nadie se divorcie. Él lo diseñó así originalmente, por lo tanto no hay justificación por el divorcio. Así que si tu marido o tu mujer te traiciona, es infiel, es abusivo, te maltrata, no importa, la Biblia te prohíbe casarte. Esa es la postura de mucha gente. Y esta postura puede ser muy atrayente en base a algunos argumentos que exhiben, pero existe un problema para esa postura. El problema está en el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. Mateo relata la misma historia, la misma circunstancia, la misma situación, y la respuesta de Jesús es prácticamente la misma, con un pequeño detalle. Leamos Mateo 5:32, es exactamente el mismo contexto. Y Jesús responde ahí ante la misma pregunta. El que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Es la misma historia, los mismos fariseos, la misma pregunta, y la respuesta es básicamente la misma, excepto que Mateo registra que Jesús sí incluyó lo que llamamos hoy día la cláusula de excepción, a no ser que sea por causa de fornicación. Jesús permite el divorcio, pero Él define cuál es la base para permitir el divorcio.
Jesús, te diste cuenta en Mateo, está interpretando la cosa indecente de Deuteronomio. Y Jesús le interpreta y Jesús dice, es el pecado sexual. Fornicación quiere decir eso. Fornicación quiere decir inmoralidad sexual. Y la otra razón que el Nuevo Testamento entrega como una causa justa para divorciarse proviene del apóstol Pablo, cuando él dice en 1 Corintios 7:15 lo siguiente: si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. En ese caso, el divorcio estaría permitido si uno de los dos no es creyente y ya no quiere vivir en paz con su cónyuge. Por eso, hermanos, es que este pasaje y este tema sigue siendo delicado hasta el día de hoy. Porque también cualquier situación familiar en la iglesia es un mundo aparte y cada situación tiene que ser analizada. Tiene que ser ponderada de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que cualquier situación en la iglesia donde se presenten problemas matrimoniales en la familia, nuestro esfuerzo debe ser siempre primero buscar el arrepentimiento y la reconciliación, el perdón. Pero de no ser posible, si uno de ellos persiste en una actitud de violencia, de agravios graves, de ofensas graves, como las ofensas del tipo sexual o violencia, y no hay arrepentimiento, entonces la iglesia debe tomar una decisión, debe ejercer disciplina eclesiástica sobre esa persona y llamarla al arrepentimiento. De persistir en su conducta, entonces esa persona habría que tratarla como no creyente. Y el divorcio está permitido. Es algo muy serio. Y aunque sigue siendo un tema, como digo, de debate, hoy día hay iglesias que tienen una enseñanza más liberal. Existe aquellos que dicen, no, divórciate para, si se acabó el amor, divórciate, y se van al otro extremo, más liberal. Pero el punto, creo yo, en la enseñanza bíblica más importante es que la santidad del matrimonio no proviene del matrimonio en sí mismo, sino de la relación de Cristo con su iglesia. Es de ahí donde debemos partir. Y es ahí donde siempre debemos apuntar cuando estamos aconsejando, cuando estamos analizando una situación en particular. Si esto no está en el corazón de nuestro pensamiento de por qué el matrimonio es importante, entonces no vale la pena. La relación de Cristo con su iglesia es lo que debe estar en el centro de nuestras emociones y nuestro entendimiento acerca del matrimonio. Y eso es lo que explica por qué el quebrantar la unidad y fidelidad con tu cónyuge rompe la relación matrimonial. Porque Jesús no es un adúltero. Ese es el punto. Jesús no traiciona a la iglesia. El matrimonio debe ser visto en alta estima porque el matrimonio es un ejemplo de la relación de Jesús con su iglesia. Y Jesús ama a su iglesia, la protege, la santifica. Escucha lo que la palabra de Dios dice sobre este punto. El apóstol Pablo escribió en Efesios 5, 24 al 27. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Y los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Te das cuenta que el mandato para las esposas y los esposos proviene de Cristo, del ejemplo de Cristo, de cómo Cristo honró y cómo Cristo amó a la iglesia. Continúo la lectura. Él
hablando de Cristo, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. El matrimonio nace de esta relación de amor de Jesús por su iglesia. Y por eso es que debemos tener mucho cuidado y mucho amor por el matrimonio. ¿Sabes? Si un marido, por poner un ejemplo, si un marido que fue infiel o abusivo viene a su esposa con lágrimas en los ojos y de rodillas y le dice que está arrepentido de sus pecados, que ha confesado sus pecados y le pide perdón, la mayoría de las iglesias hoy día, quizás me atrevo a decir que el 90% de las iglesias, le diría a esa esposa que tiene el deber de aceptar a su marido. Yo le diría que sí tiene el deber de aceptarlo como hermano en la fe, como hermano en Cristo, pero no como esposo. Porque la palabra de Dios establece que ese tipo de ofensas son causales de quebrantar, de romper el pacto matrimonial. Queridos, no es correcto quitar derechos a las personas que el mismo Señor les dio en su palabra. No es correcto imponer una carga pesada y sentimientos de culpa a personas que han sido víctimas de infidelidad o de malos tratos, haciéndolos sentir que están fallando en su cristianismo si es que no vuelven a aceptar al que les ofendió. Pero el gran problema de la iglesia y de nuestra sociedad hoy día creo que tiene que ver con el otro extremo. El gran problema es que la gente hoy día se está divorciando por cualquier motivo. No hay un esfuerzo, no hay un deseo por mantenerse unidos. Nuestra cultura es una cultura que desprecia el matrimonio, se divorcia fácilmente o simplemente ni quiere casarse. El matrimonio es bueno. Vale la pena luchar por él. Eso es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Las parejas de hoy día se unen o se casan sin un plan para hacer que esa unión funcione. Hacen sus votos en el altar y dicen hasta que la muerte nos separe, pero en la práctica es hasta que me dejes de agradar, hasta que deje de sentirme enamorado de ti, hasta que me molestes. En los versos 10 al 12 de nuestro pasaje vemos que los discípulos volvieron a preguntarle a Jesús acerca del mismo tema. Y la respuesta de Jesús fue nuevamente simple, directa y clara. Jesús les dijo: quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Hermanos, es verdad que aplicar estos principios, estos mandatos de Jesús, es difícil. Como dije antes, cada matrimonio, cada circunstancia es un mundo aparte. Pero sobre todas las cosas, si hay algo que debemos extraer de este pasaje, es que debemos recuperar y tener en alta estima el matrimonio. Debemos recuperar algo que nuestra sociedad ha perdido. No dejemos de tener en alta estima aquello que Dios ha llamado santo. El matrimonio es un estado de vida santo, santificado por Dios. Es un regalo de la misma mano de Dios y es la base fundamental para toda sociedad. No hay institución más básica, más importante para una cultura, para un país, que la familia. Y la familia de acuerdo a la palabra de Dios. Y aunque todo el mundo se vuelva contrario a esta institución, la descarte o la deseche, nosotros, el pueblo de Dios,
nos comprometamos a defender, cuidar, proteger y valorar la santa institución del matrimonio. Oremos. Eterno y santo Dios, humildemente te suplicamos que mires favorablemente a todos tus siervos que se han unido en el santo estado del matrimonio. Mira a todos los matrimonios que hoy están escuchando o viendo este sermón y concede que ellos siempre te busquen a ti primero, que nosotros, yo me incluyo también junto con mi esposa como matrimonio, que siempre te busquemos primero a ti, primero tu reino y tu justicia, y así podamos mantenernos unidos en la fidelidad, el arrepentimiento y el perdón. Líbranos de las tentaciones y los egoísmos. Líbranos de faltar a nuestros votos y llévanos a reflejar el amor de Cristo en nuestros hogares. Que nuestros hijos crezcan bajo el cuidado amoroso de un papá y una mamá, con el ejemplo de un hombre y una mujer que sobre todas las cosas aman a Dios y quieren vivir para su gloria. También te rogamos por aquellos quienes por diversas situaciones en la vida tuvieron que dar por finalizado sus matrimonios a través del divorcio. Concédeles la bendición de poder ser instrumentos de tu paz y que vivan para servirte, encontrando gozo y alegría en ti. Y si está en tu voluntad permitirles volver a contraer matrimonio, concédeles que sea para tu gloria, conforme a tu palabra y para la expansión de tu reino. Te pedimos todas estas cosas y especialmente te pedimos por todas nuestras familias, que puedan obtener las innumerables y maravillosas bendiciones de tu gracia, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén.